continuamos nuestra clase viendo cuáles son los pasos para la comprensión de los enunciados de los problemas matemáticos. Es importante tener en cuenta que en este taller vamos a tratar de desarrollar habilidades de comprensión de los enunciados. Por eso va a ser importante que reflexionemos, que pongamos en palabras qué hicimos para comprender el texto del enunciado. Van a ver que muchas veces les voy a preguntar eso. No vale saltear este paso, ir directamente a hacer una operación matemática para obtener un resultado. El conocimiento que estamos buscando, que es ese saber hacer, está en el camino. Tenemos que darnos cuenta de cómo opera nuestro cerebro, cómo hace nuestra mente para comprender el problema. Esa es la manera en que vamos a volvernos lectores expertos de los problemas. Como dijimos, es una tarea de autorreflexión o de metacognición, recuerden esa palabra. Si la hacemos automáticamente, no tiene sentido. Necesitamos hacerla explícita. Bueno, lo primero que vamos a hacer es identificar e interpretar los datos. Para eso tenemos que leer el problema y entenderlo. Vamos a tratar de ver qué hacemos. Miremos este problema. María, con 13 años, tiene 3 videojuegos. Su mejor amigo Daniel, con 14 años, tiene 4 videojuegos más que María. Por último, Sergio, el hermano pequeño de Daniel, tiene los mismos videojuegos que su hermano. A esta altura del enunciado, me gustaría saber cuántos de ustedes ya están haciendo algunos cálculos con esas cantidades para poder decir algo acerca de la cantidad de videojuegos que tiene cada uno. Nos falta terminar de leer. Hasta acá tenemos datos, ¿verdad? Ahora viene la pregunta. ¿Sabrías decirme cuántos años tiene el hermano de Daniel? Aquí se dan cuenta de que la pregunta es la que le otorga sentido a los datos. Si nos quedamos con los datos solos, no tenemos problema. La pregunta es lo que transforma un conjunto de datos en un problema. Y no solo eso, es la que nos va a indicar si ese problema tiene solución o no. ¿Cómo pasa en este caso? ¿Podrían calcular o podrían decirme cuál es la solución de este problema? Tengo datos, ¿verdad? Tengo una pregunta. Tengo una incógnita que está dentro de la pregunta. Sin embargo, como dijimos, ¿los datos están relacionados con la pregunta? Bien. Entonces, tenemos que buscar qué es lo que nos están pidiendo, como hicimos recién. Llegar hasta la pregunta, no empezar a operar antes. Una vez que sabemos qué es lo que nos están pidiendo, vemos qué datos tenemos. Comprobamos que el enunciado esté completo. ¿Qué pasa en este caso? Que en relación con la pregunta, hay datos que faltan, ¿verdad? Por lo tanto, el enunciado de este problema no está completo para esa pregunta. Detectamos si hay uno o más datos erróneos o innecesarios. Ya vamos a ver un ejemplo de dato erróneo en algunos de los problemas con los que vamos a trabajar. Datos innecesarios, lo mismo, son aquellos que no tienen nada que ver con la pregunta. De hecho, aquí diríamos que hay unos cuantos datos innecesarios, como por ejemplo, todos los relacionados con la cantidad de videojuegos. Y por último, tratamos de representar el problema. Representar el problema quiere decir abstraer todas esas informaciones que se nos están dando en lenguaje natural y tratar de representarlas en algún lenguaje más abstracto o con algún nivel de abstracción en el lenguaje de la matemática. Es decir, que aquí es donde yo puedo reemplazar algunos datos por ejemplo, iniciales. En lugar de poner los nombres de los hermanos, puedo poner las iniciales. En lugar de poner es mayor que o menor que, puedo poner los símbolos correspondientes a mayor y menor. Puedo utilizar el signo igual, etc. Es decir, representamos la información del problema con un cierto grado de abstracción. Una vez que tenemos esto, es decir, que ya hemos visto cuáles son los datos que tenemos y cuáles son necesarios y cuáles no, hemos visto si el problema está completo, si el enunciado está completo o no, si hay algún dato erróneo y ese lo sacamos,
y ya lo representamos con un cierto nivel de abstracción, vamos a elaborar un plan. Eso quiere decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con estos datos para poder responder a la pregunta? Bien, acá tenemos que tomar varias decisiones. Vamos a ver qué operaciones tenemos que realizar, si hay un orden en el que las tenemos que aplicar, por lo general sí, y también si hay más de una opción de estrategia, más de una opción de operación para aplicar, y tratamos de elegir cuál es la mejor, de acuerdo con nuestra opinión. Tenemos que pensar también si con esas operaciones elegidas vamos a responder a la pregunta. También a veces sirve en esta etapa comparar con problemas similares. Por ejemplo, a veces decimos, esto es un problema de edades. Ya resolvimos varios problemas de edades, entonces a ver cómo se resolvían. Tengo en mente problemas anteriores, ¿sí? O este es un problema de fracciones, vamos a ver cómo se resolvía eso. O es un problema de porcentajes, por ejemplo. Estoy diciendo distintos temas de matemática que van a ver. Otra estrategia que puede darles resultado es imaginar un problema semejante pero más sencillo. En este caso es difícil porque los números ya son muy sencillos, pero cuando ustedes tienen que resolver problemas con cantidades, con números más complejos, con números con decimales, una manera de decidir cuál es la mejor estrategia es pensar ese mismo problema con números redondos, con números más sencillos. También resulta útil en este paso hacer una anticipación del resultado. Les pido que tengan esto muy en cuenta, lo vamos a repetir varias veces a lo largo de esta primera etapa. Hacer una anticipación del resultado quiere decir, bueno, si yo leo y entiendo el enunciado, voy a tener alguna idea acerca de, por ejemplo, en este caso, de que el número al que yo llegue tiene que ser el número al que yo llegue, si es que yo pudiera calcular la edad de este hermano menor, cosa que ya vimos que no puedo, pero si la pudiera calcular, debe ser un número menor al que indica la edad de Daniel o del otro hermano. Es decir, anticipo un rango del resultado, algo posible del resultado. Vamos a ver, en algún caso, espero poder mostrarles algunas resoluciones de años anteriores donde esto que parece tan sencillo no se verifica. No importa quién haya hecho esa resolución, justamente por eso voy a tratar de que sea de años anteriores, sino porque para poder aprender de los errores de los demás, el aprendizaje de los errores propios, eso sería lo ideal en un taller. Los aprendizajes a partir del error son los que más se nos graban. Bien, una vez que decidimos cuál es el plan, lo que tenemos que hacer es ejecutar ese plan. Es decir, ahí hacemos las cuentas, no antes. Ahí hacemos las cuentas y obtenemos una solución. Una vez que obtenemos la solución, tenemos que responder con una frase completa a la pregunta del problema. Es decir, si la pregunta es ¿cuál es la edad del hermano menor de Daniel? Entonces la respuesta tendrá que ser, la edad del hermano menor de Daniel es tal. Y además la respuesta tiene que ser fácilmente localizable. Esto para cuando ustedes entreguen los trabajos. La respuesta no puede estar en cualquier lado, ni antes de todas las operaciones, porque me quedé sin lugar y la copio antes. Tiene que estar fácilmente localizable y en el lugar esperado, después de hacer las operaciones para resolver el problema. Bueno, y finalmente, algo que no me puede faltar es la comprobación de los resultados, como ya dijimos. La comprobación de los resultados y, en el caso de que se pida que ideen o imaginen dos estrategias distintas para resolver un problema, también la valoración de ese proceso. Es decir, cuál de las dos les parece mejor y por qué. Bien, ¿qué cosas verificamos? Verificamos si la cantidad que obtuvimos es posible, si se aproxima a lo que habíamos estimado. Si vemos que hay diferencia con lo que habíamos pensado, tenemos que revisar lo que hicimos. ¿Sí? También tenemos que verificar que la información obtenida responda a la pregunta. Por ejemplo, con el problema que venimos ejemplificando, si
la información que obtenemos se refiere al número de videojuegos que posee cada uno de los hermanos, esa información no se relaciona con la pregunta. Esto parece muy simple y estoy poniendo este ejemplo a propósito. No se imaginan ustedes la cantidad de veces que estas cosas no se cumplen, no se verifican. Y lo último, que es esto de lo que venimos hablando, pensar si hay otra solución posible y justificarla. En general, una vez que obtenemos una solución, nuestra mente se aquieta, se tranquiliza y es muy difícil tratar de pensar otra manera, otra solución posible. Para eso el trabajo en taller y comparar nuestras respuestas con las de nuestros compañeros es esencial, para ver que quizás hay otra manera de resolverlo y llego a la misma solución, o quizás hay otra solución. Y es tan plausible, es decir, tan posible como aquella a la que llegué yo. Bueno, finalmente, a modo de ejemplo, les presento un problema tipo. Dice así: se quiere calcular cuánta alfombra de color azul se necesita para una habitación cuadrada de un departamento de la calle San Martín 1150. La habitación tiene una puerta de 80 centímetros de ancho y una ventana en la pared opuesta de 1 metro de ancho. El ancho de la habitación es de 3 metros. Bien, hay algunas cosas que podemos decir acerca de este problema. Bueno, es un problema que tiene una serie de datos. Algunos de ellos son, pueden ser relevantes y otros no. Y quizás hay algún dato implícito. Tengo datos acerca de, por ejemplo, que la alfombra es de color azul. ¿Importará que sea de color azul? Tengo el dato de que se quiere colocar esta alfombra en un departamento de la calle San Martín 1150. ¿Importará la dirección del departamento? ¿Importará que sea un departamento y no una casa? ¿O una habitación de una casa? ¿Eso me debería preocupar? ¿Es relevante? La habitación tiene una puerta de 80 centímetros de ancho. Ese es otro dato. ¿Es relevante para la incógnita de este problema? Después también dice que hay una ventana que está en la pared opuesta de la puerta. El hecho de que la ventana esté en la pared opuesta, ¿será relevante? ¿Y la medida de la ventana, que es de 1 metro? Finalmente dice el ancho de la habitación es de 3 metros. Este problema tiene una pregunta directa. Directa no, porque no hay signos de interrogación. ¿Tiene una pregunta indirecta? No, tampoco tiene una pregunta indirecta. Sin embargo, ¿tiene una incógnita? Parece que sí. ¿Y dónde estará esa incógnita? Bueno, contrariamente a lo que suele suceder, que la pregunta y la incógnita de un problema, casi siempre juntas, están al final, en la última oración, acá resulta que la incógnita está en la primera oración, donde dice: se quiere calcular cuánta alfombra de color azul se necesita. Bien, allí tengo la incógnita, lo que yo necesito calcular, que es cuánta alfombra se necesita, de color azul ya vemos que no es relevante, para una habitación cuadrada de un departamento. Para una habitación cuadrada, simplemente. ¿Podría eliminar el hecho de que la habitación sea cuadrada? ¿Es relevante o no es relevante? Bien, ¿me alcanza con los datos que tengo? Entonces, acerca de el tamaño de la puerta, el tamaño de la ventana o el ancho de la habitación. ¿Necesito algún dato que no está allí, que está implícito? Bien, estas son las preguntas que van a responder en el foro, además de la resolución de este problema. Los dejo y el jueves nos volvemos a encontrar en la plataforma.